Vamos a entrar en tema. Ayer lo decíamos y leíamos las declaraciones, en todo caso, de la diputada Andrea Vallivian, ella diputada de la Alianza Unidad, que decía: Unidad rompe su alianza con el gobierno de Rodrigo Paz porque no escuchan, son muy lentos para tomar decisiones. Entonces, en ese sentido, nosotros no saben escuchar, es una gestión muy lenta y hemos decidido alejarnos del gobierno. Claro, y coincidía con la salida de la ahora ex ministra Yáñez, que decían era, diríamos, alguien muy cercano al líder de la Alianza Unidad, Samuel Doria Medina, e incluso la diputada Vallivian deslizaba que la posibilidad que José Luis Lupo también pueda salir del gobierno. Para hablar de esto, hemos convocado al secretario ejecutivo de Unidad Nacional, partido que forma parte de la Alianza Unidad. Roberto Moscoso está con nosotros esta mañana y le agradecemos mucho la gentileza. ¿Cómo está, Roberto? Buenos días, Diego Montaño lo saluda. Diego, qué gusto, un abrazo para usted, un saludo atento para toda la audiencia de La Razón. Gracias por atender nuestro requerimiento. La primera pregunta y la crucial en este tema. Lo que dijo ayer la diputada Vallivian, ¿es un sentimiento de la bancada de la Alianza Unidad? No, lamentamos la declaración, ha sido una posición personal de Andrea, es una diputada nueva, pero no es la posición oficial. La bancada Unidad es una bancada que está respaldando al gobierno. Ha estado respaldando al gobierno y ha sido crítica también en algunos momentos, en algunos aspectos. Tanto la bancada como el jefe de unidad, que es Samuel Doria Medina, han sido críticos en algunos temas, hemos sido críticos en algunos temas y hemos respaldado todo lo que había que respaldar en el gobierno, fundamentalmente en la Asamblea, ¿no? Con nuestros diputados y senadores. Eso está claro para la población. Hubo una renuncia personal de una ministra que está alineada con nosotros, Cintia Yáñez, por motivos personales, por motivos de salud, se aducen, y eso pues ha confundido a Andrea, pero no, la posición nuestra es una posición de respaldo al país, de respaldo al gobierno, pero también críticos, hemos sido muy críticos con el tema de la gasolina basura, creemos que eso merece todavía explicaciones. Somos muy críticos en el tema de que no se están dando lo necesario y suficiente para cambiar el modelo económico que nos dejó el MAS, un modelo que no funcionó, que tuvo bonanza económica, pero ahora nos ha dejado en crisis política y económica. Por lo tanto, el modelo económico hay que resolverlo. Y hay que resolver también temas institucionales, como la presidencia del Banco Central, como el tema del nuevo Contralor, todo lo que implica recuperar la institucionalidad que el MAS fracturó durante su mandato. Roberto, recuerdo haber escuchado a Samuel Doria Medina, tal vez era a principios de este año, cuando le preguntaban respecto a que se firme una alianza formal con el gobierno, y él decía, eso ocurrirá después de las elecciones subnacionales, pero las elecciones subnacionales fueron ya hace casi 4 meses. ¿Por qué no se dio esta firma? ¿Cuál es la postura respecto a aquello? Bueno, hay conversaciones políticas, ¿no? El gobierno necesita estabilidad, en el Parlamento, mayoría en el Parlamento, pero también necesita mayoría en las calles. Entonces, ambos temas se están conversando, se están discutiendo. Ha habido reuniones con Samuel, con Manfred Reyes Villa, con Luis Fernando Camacho, que tienen gente en la Asamblea, es decir, que tienen representación política en la Asamblea a través de sus partidos. Ese es un tema que se está avanzando. El otro tema es que hay que resolver lo que ha quedado pendiente en función a los 53 días de paro. Esos 53 días nosotros los hemos apoyado la política de no violencia del gobierno, hemos respaldado aquello,
pese a que entendíamos que se estaba sacrificando de alguna manera fundamentalmente a los paceños, pero esencialmente a todos los bolivianos, pero la violencia, la represión y los muertos iban a ser más costosos. Entonces eso ha funcionado, hemos respaldado aquello, pero eso tiene que ver con el otro lado. Es decir, no es suficiente solamente una mayoría en el Congreso, hay que tener también paz en las calles y en los caminos, y ese es un tema que tiene que ver con inclusión seguramente. Entonces, hay varios temas que se están discutiendo que tienen que ver con, si el presidente lo dirá, un viraje del timón, y a la espera de eso, pues estamos los políticos y conversando los políticos. En este viraje de timón que menciona Roberto, incluye, por ejemplo, el cambio del gabinete, un gabinete que ha sido cuestionado, algunos personajes del gabinete. El presidente, en medio de los conflictos, dijo va a haber una reestructuración, un reacomodo del gabinete. Al final salieron por renuncia el ministro de Trabajo y la ministra de Educación, y ahora la ministra de Culturas, que recién ocurrió hace algunos días, pero de ahí nada más. ¿Entienden que por ahí va la señal del Ejecutivo? Cuando el presidente ha venido anunciando un, un cambio de gabinete o una reforma, si quieres, a su equipo político y a su equipo económico y a su equipo social, pues él establecerá cuándo. Nosotros creemos muy claramente de que el gobierno tiene que acelerar los temas del modelo económico, de la institucionalidad, de la transparencia, de tener los mejores hombres y las mejores mujeres. Entonces, seguramente en los próximos días, pues habrán cambios, no solamente a nivel de gabinete, sino a nivel de otro tipo de estructuras del país, porque es necesario, insisto, tener los dos elementos que le mencioné, es decir, una mayoría y una gobernabilidad en el Parlamento, pero también una gobernabilidad en términos de paz social en las calles y en los caminos. Entonces, eso pues implica tomar decisiones políticas sobre la conformación de equipos, de actores y de políticas fundamentalmente. Escuchaba una entrevista que le hacían al líder de Unidad Nacional, a Samuel Doria Medina, y decía como que a Lupo lo habían relegado en algunas negociaciones con los sectores sociales en medio del conflicto. Eh, ¿Es así? Realmente el ministro Lupo, hace rato que no lo escuchamos, no lo hemos visto en las firmas de los acuerdos, por ejemplo. ¿Ustedes ven que existe alguna especie de que se relegó al ministro Lupo? ¿Es un retroceso táctico o puede llegar a ocurrir, yo qué sé, algún tipo de situación que también se aleje del Ejecutivo? No, yo no creo. Yo creo que el ministro Lupo es un elemento esencial en la política del gobierno, en la conformación de su equipo. Yo no entiendo que Lupo tenga un rol social de negociación, por ejemplo, con los actores sociales. Y yo creo que el ministro Lupo tiene un rol fundamentalmente con los organismos internacionales, junto con el ministro Espinosa y junto con el canciller, para ver la ayuda del exterior y para mirar cómo va el escenario de la reconformación del Poder Ejecutivo en términos del nuevo modelo económico. Entonces, no creo que no haya estado en algunas firmas implica que haya sido relegado, no lo creo. Pero lo que sí está claro es que en el tema de la huelga de los 50 días, del bloqueo de los 53 días, pues ha habido una suerte de desorden también en el gobierno, e implica la generación de muchos actores del gobierno, porque obviamente había muchos frentes sociales que se tenían que solucionar. Y esto, pues, pero sí, todo esto ha funcionado en base a una política y una visión de no violencia y creo que eso ha resultado. Entonces, Lupo es esencial, Lupo es un actor importante dentro del gobierno y seguramente junto con él, pues, habrá que mirar cuál es la reconformación en función al criterio del presidente
de los próximos actores, de los próximos ah, funcionarios del Poder Ejecutivo. Roberto, ¿cómo se llevan adelante las reuniones de coordinación, por ejemplo, para definición de la agenda legislativa entre la Alianza Unidad y la parte de la bancada del Partido Demócrata Cristiano, porque ahí sí hay como 3 facciones, en Libre también hay 2. Como que la bancada más compacta hasta ahora ha demostrado ser la de la Alianza Unidad, salvo algunos, diríamos, algunos chispazos que puedan llegar a ocurrir o posturas diferentes. ¿Cómo coordinan con el Ejecutivo? ¿Hay una real coordinación o como denuncian desde el Legislativo, encajonan algunos proyectos, el viceministro Santamaría se convierte en el viceministro Tranca, como lo han bautizado? ¿Cuál es la situación, Roberto? Primero hay que entender que los diputados y senadores son personas como todos y cada uno de nosotros, no son diferentes, por lo tanto tienen sus propias ideas, tienen sus propios intereses, tienen sus propias miradas de la vida y a veces pues tienen criterios distintos al criterio que puede generar la mayoría de la bancada o el propio instrumento político. Eso no hay que asombrarse ni hay que hacer escándalo. La gente tiene derecho a pensar diferente en algunos temas y eso hay que respetarlo, es parte de la democracia y de la democracia interna. Ese es un primer elemento. El segundo elemento es que hay un viceministro que coordina con las bancadas, que es el viceministro Santamaría, pero cada bancada tiene jefes de bancada, hay además una estructura de directiva de las cámaras, que son las que van coordinando la agenda, por ejemplo, parlamentaria junto con el Ejecutivo. Y hay comisiones que van definiendo legislación o fiscalización y eso pues se traduce en algo muy complejo que es la coordinación parlamentaria, pero entre todos. Entonces, como en cada gestión, hay vaivenes, no, a veces las cosas no son del gusto de todos, pero hasta ahora el legislativo ha demostrado un muy buen papel, un muy buen rol. Creo que hay gente muy interesante dentro del legislativo actual, gente que está aportando muchísimo al país y gente que está coordinando en beneficio de la ciudadanía y del Estado boliviano, que está coordinando junto con el gobierno. También hay oposición, Libre es una oposición clara, no todos, hay alguna gente que tiene otras ideas, pero el grueso Libre está en una posición clara al gobierno y están en su derecho, ¿no? Igual que algunos pocos actores dentro del Parlamento que responden al ex-MAS. Eh, Roberto, ¿van a firmar un acuerdo con el gobierno o seguirá la alianza así de palabra y dependiendo si están o no alineados con algún proyecto? Yo creo que eso va a depender de lo que plantee el presidente, ¿no? La pelota en estos temas siempre está en manos del gobierno, en este caso el presidente, y el presidente tendrá que definir una propuesta política hacia los actores políticos del país, no solamente el Parlamento, sino fuera del Parlamento, y esta propuesta tendrá que ser considerada por los actores políticos para ver si estamos o no de acuerdo. Entonces, esta es una negociación permanente, pero no en función de intereses personales o de grupo. Es una negociación permanente de las visiones de país que cada uno tiene y de qué es lo mejor para el país y fundamentalmente para la ciudadanía. ¿Hay algún tipo de, diríamos, de pedido claro que haya hecho la Alianza Unidad? Y cuando hablo de pedidos puede ser desde agenda hasta algunos espacios de poder. No, claro que sí, hemos sido muy claros nosotros. Nosotros, nuestro planteamiento hacia el gobierno es que sea un gobierno transparente, que sea un gobierno que vaya institucionalizando otra vez el Estado, recuperando niveles de institucionalidad en el Estado, que genere de una vez por todas y lo más rápido posible un nuevo modelo económico distinto al del MAS y que vaya solucionando la crisis económica que existe junto con la crisis de hidrocarburos. Entonces, esa es parte de nuestra agenda que la hemos planteado claramente al gobierno. Roberto, usted decía
que el gobierno no haya caído en la tentación, diríamos, de haber sacado militares y que esto haya subido, incrementado la violencia y poder tener otro escenario diferente, fue un acierto, a pesar de lo que costó. ¿Cuáles fueron los desaciertos que en estos 8 meses entiende el gobierno viene errando y que debería rectificar? Creo que el tema gasolina basura fue un gran desacierto, ¿no? No se ha clarificado aquello y ese es un tema pendiente de explicación hacia el país y hacia la gente que ha sido vulnerada en su capacidad de trasladarse en sus propias movilidades. Entonces, el tema basura está ahí. El otro tema, no hemos estado de acuerdo con la mirada del presupuesto, pero lo hemos dado a conocer, porque no refleja la posibilidad de un nuevo modelo económico y estamos a la espera de las nuevas leyes, ¿no? Y eso para nosotros está así muy claro. Pero también hemos respaldado créditos, hemos respaldado leyes, hemos respaldado la política de la no violencia estos 53 días, porque estábamos absolutamente de acuerdo con esa mirada. Entonces, creemos que hay que respaldar al gobierno, estamos en estas conversaciones en función a nuestra mirada. No vamos a dejar de ser críticos en lo que se tenga que ser crítico, es parte de nuestro mandato con la población. Roberto, queremos agradecerle mucho la gentileza de atendernos esta mañana y lo invitamos para que algún momento, cuando medio se estabilice el tema de la gasolina, nos pueda visitar por acá y hablamos más largo y tendido de política. Su mirada siempre es interesante. Gracias, Roberto. Muy gentil, un abrazo para usted, nuevamente saludos para su audiencia. Gracias. Gracias, Roberto Moscoso, secretario ejecutivo de Unidad Nacional.